Hay cosas que uno ve y que no puede contar. Hay secretos que te persiguen durante años, que te despiertan a las 3 de la mañana con el corazón latiendo como si estuvieras corriendo. Hay verdades que pueden destruir gobiernos, tumbar carreras, cambiar el curso de la historia de un país. Y hay momentos en los que decides que ya no puedes seguir callando, aunque el precio sea tu propia vida. Este es uno de esos momentos. Lo que voy a contar no lo leí en ningún periódico, no lo escuché en ninguna conferencia de prensa, no me lo contó nadie. Lo viví, estuve ahí, fui testigo de todo, y durante años ese conocimiento ha sido una maldición que cargo sobre los hombros como una losa de concreto. Mi nombre no importa. Pueden llamarme como quieran, pueden inventarme una identidad, pueden pensar que soy un fantasma o una invención. Lo que importa es lo que vi, lo que escuché, lo que sé. Durante casi 6 años fui parte del equipo de seguridad privada de uno de los políticos más poderosos del sureste mexicano. No era policía, no era militar, no era guardaespaldas oficial. Era parte de esa zona gris que existe en México, donde los hombres de confianza de los poderosos no tienen título ni uniforme, pero tienen acceso a todo. Éramos los que cuidábamos las puertas cuando había reuniones que no podían existir, los que manejábamos las camionetas blindadas cuando el patrón se movía por rutas que no aparecían en ningún mapa, los que sabíamos los nombres, las fechas, los montos, las órdenes, y los que, si abríamos la boca, aparecíamos flotando en algún río con un tiro en la nuca. Llegué a ese mundo por accidente, como llegan todos los que terminan metidos en cosas que no deberían. Yo era un muchacho del puerto de Campeche, hijo de pescadores, sin estudios ni futuro. A los 20 años trabajaba como vigilante en un centro comercial, ganando una miseria que apenas me alcanzaba para comer. Un día, un conocido me presentó con alguien que buscaba gente para un trabajo de seguridad privada. Pagaban bien, muy bien, 3 veces lo que ganaba en el centro comercial. El único requisito era saber callarse la boca y hacer lo que te ordenaran sin preguntar. Acepté sin pensarlo 2 veces. Así empezó todo. Así empiezan siempre estas historias. Los primeros meses fueron de entrenamiento y evaluación. Nos llevaron a un rancho en las afueras de la ciudad, lejos de todo, donde nos enseñaron a disparar, a manejar vehículos a alta velocidad, a detectar amenazas, a movernos en formación, a proteger a una persona importante. Los instructores eran exmilitares, tipos duros que habían servido en zonas de conflicto y que ahora vendían sus habilidades al mejor postor. Nunca nos dijeron exactamente para quién íbamos a trabajar. Solo nos dijeron que era alguien importante, alguien que necesitaba protección las 24 horas del día, alguien que tenía enemigos poderosos. Pasé las pruebas. No todos lo hicieron. De los 15 que empezamos el entrenamiento, solo quedamos 8 al final. Los otros fueron descartados por diferentes razones. Uno habló de más en una cantina. Otro tenía familiares que trabajaban en el gobierno federal. Otro simplemente no tenía el temple necesario para lo que venía. A los que quedamos nos asignaron posiciones en el equipo de seguridad y nos presentaron con el jefe de operaciones, un tipo al que llamaban el contador, aunque no tenía nada que ver con números. Él fue quien finalmente nos reveló para quién trabajábamos. La primera vez que escuché el nombre, no significó nada para mí. Yo era un muchacho ignorante de la política, no seguía las noticias, no sabía quiénes eran los gobernadores, ni los senadores, ni nadie importante. Para mí, todos los políticos eran iguales, tipos en traje que aparecían en la televisión prometiendo cosas que nunca cumplían. Pero pronto aprendí. Pronto entendí exactamente para quién estaba trabajando y exactamente qué tipo de hombre era. El patrón era un político en ascenso, un hombre ambicioso que había construido su carrera con una mezcla de carisma, astucia y una falta total de escrúpulos. Venía de familia humilde, o al menos eso decía en sus discursos, pero había acumulado una fortuna que no podía explicarse con ningún salario público. Tenía propiedades en varios estados, cuentas en el extranjero, negocios que operaban a través de prestanombres y un estilo de vida que habría hecho sonrojar a un jeque árabe. Pero lo más importante, lo que realmente lo hacía poderoso,
no era su dinero ni su posición política. Era su relación con el cartel Jalisco Nueva Generación. La primera vez que escuché mencionar al CJNG en relación con el patrón, pensé que había entendido mal. Estábamos en una reunión de seguridad, repasando los protocolos para un evento que iba a tener lugar esa semana, cuando el contador mencionó que habría visitantes de Jalisco y que debíamos extremar las precauciones. Uno de los otros escoltas, un tipo con más experiencia que yo, me vio la cara de confusión y después me explicó en privado. El patrón tenía un arreglo con el cartel. No era un acuerdo menor. No era simplemente pagar piso o dejar pasar cargamentos. Era una alianza estratégica. El patrón les daba protección política, información, acceso a contratos de gobierno, control sobre territorios. A cambio, el cartel le daba financiamiento, músculo cuando lo necesitaba, y la garantía de que nadie lo tocaría mientras cumpliera su parte del trato. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi cuarto, mirando el techo, preguntándome en qué me había metido. Había aceptado un trabajo de seguridad pensando que iba a proteger a un empresario o a un político corrupto como todos los demás. No había imaginado que estaría en medio de una alianza entre el poder político y uno de los carteles más violentos del país. Pensé en renunciar, en simplemente desaparecer y buscar otra vida en otro lugar. Pero ya era demasiado tarde para eso. Había visto demasiado, sabía demasiado. Los que renunciaban no se iban a vivir tranquilos a otro estado. Los que renunciaban desaparecían. Así que me quedé. Me adapté. Aprendí a no pensar demasiado, a no hacer preguntas, a simplemente cumplir con mi trabajo y cobrar mi sueldo. Y con el tiempo, fui ganando la confianza del contador y del resto del equipo. Me asignaron a posiciones más cercanas al patrón, me incluyeron en operaciones más delicadas, me dejaron ver cosas que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Y la más impresionante de todas esas cosas, el símbolo máximo del poder y la impunidad del patrón, era la mansión. La primera vez que vi la mansión, me quedé sin palabras. Estaba escondida en la selva, a unos 40 kilómetros de la capital del estado, al final de un camino de terracería que no aparecía en ningún mapa. Para llegar había que pasar por 3 retenes de seguridad, cada uno operado por hombres armados que verificaban identidades y revisaban vehículos. El último tramo del camino estaba flanqueado por cámaras de vigilancia ocultas en los árboles, sensores de movimiento y puntos de observación donde siempre había francotiradores apostados. Era una fortaleza disfrazada de residencia de descanso. La casa en sí era obscena. No hay otra palabra para describirla. Era un palacio de 3 pisos construido con mármol importado de Italia, con columnas que parecían sacadas de un templo griego, con ventanales enormes que daban a una piscina infinita rodeada de jardines tropicales. Había una pista de helicóptero privada, un garaje subterráneo con más de 20 vehículos de lujo, un spa completo con sauna y jacuzzi, una sala de cine con capacidad para 30 personas y un búnker de seguridad en el sótano equipado para resistir un asedio de semanas. El costo de construcción, según escuché una vez a uno de los arquitectos que habían trabajado en el proyecto, superaba los 200 millones de pesos. Y eso sin contar las obras de arte, los muebles, las joyas y demás objetos de valor que llenaban cada habitación. Pero la mansión no era solo un lugar de ostentación, era el centro de operaciones de todo el entramado criminal y político que el patrón había construido. Era ahí donde se celebraban las reuniones importantes, las que no podían tener lugar en oficinas de gobierno ni en restaurantes públicos. Era ahí donde llegaban los emisarios del cartel, los empresarios que buscaban contratos, los otros políticos que formaban parte de la red. Era ahí donde se tomaban las decisiones que después aparecían disfrazadas de políticas públicas, de licitaciones ganadas, de nombramientos oficiales. La mansión era el verdadero palacio de gobierno del Estado, aunque oficialmente no existiera. Yo estuve presente en docenas de esas reuniones. Mi trabajo era cuidar las puertas, vigilar los accesos, asegurarme de que nadie entrara o saliera sin autorización. Pero desde mi posición podía ver y escuchar mucho más de lo que se suponía.
Veía los rostros de los visitantes, reconocía algunos de las noticias y los periódicos. Veía las maletas que entraban y salían, algunas de dinero en efectivo, otras con documentos que nadie debía ver. Escuchaba fragmentos de conversaciones, nombres, cifras, instrucciones, y poco a poco fui armando el rompecabezas de cómo funcionaba todo. El arreglo con el CJNG era más complejo de lo que había imaginado inicialmente. No era simplemente un político corrupto recibiendo dinero de narcotraficantes. Era una alianza estratégica con beneficios mutuos y responsabilidades compartidas. El patrón se comprometía a varias cosas: garantizar que la policía estatal no interfiriera con las operaciones del cartel en el territorio, avisar con anticipación sobre cualquier operativo federal que pudiera afectarlos, facilitar el lavado de dinero a través de contratos de obra pública y empresas fantasma, y usar su influencia política para proteger a miembros del cartel que enfrentaran problemas legales. A cambio, el cartel financiaba sus campañas, eliminaba a sus enemigos políticos cuando era necesario y le garantizaba una tajada de las ganancias del narcotráfico en la región. Los emisarios del cartel llegaban a la mansión cada 2 o 3 semanas. Generalmente venían de noche, en camionetas blindadas con placas de otros estados, acompañados por su propia seguridad. Eran tipos serios, profesionales, que hablaban poco y observaban mucho. A veces venía solo uno, un mensajero que traía instrucciones o dinero. Otras veces venían delegaciones más grandes para reuniones que duraban horas y de las que el patrón salía visiblemente tenso. Nunca supe exactamente quiénes eran esos hombres, pero escuché mencionar nombres que después reconocí en las noticias, nombres de lugartenientes y operadores del CJNG que eran buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. Había un protocolo estricto para estas visitas. 24 horas antes llegaba un mensaje cifrado confirmando la hora y el número de personas que vendrían. Nosotros preparábamos la mansión, asegurándonos de que todo estuviera impecable, de que la cocina tuviera provisiones para alimentar a una pequeña multitud, de que las habitaciones de huéspedes estuvieran listas por si la reunión se extendía hasta la madrugada. El día de la visita, se reforzaba la vigilancia en todos los puntos de acceso, se hacía un barrido electrónico de toda la propiedad, buscando micrófonos o dispositivos de rastreo, y se activaban los bloqueadores de señal para que nadie pudiera usar teléfonos celulares en un radio de 2 kilómetros. Recuerdo una ocasión en la que llegaron con una carga especial. Era una noche de lluvia torrencial, el tipo de tormenta que solo se ve en el trópico, con relámpagos que iluminaban la selva como si fuera de día. Las camionetas llegaron cubiertas de lodo, chapoteando por el camino que se había convertido en un río de fango. Cuando abrieron la cajuela del último vehículo, vi las maletas. Eran al menos 20. Todas negras, todas del mismo tamaño, todas selladas con candados de combinación. No pregunté qué había dentro, pero el peso, cuando las bajamos, lo decía todo. Dinero, millones de pesos en efectivo que pasaron esa noche de las manos del cartel a las del patrón. Esas maletas terminaban siempre en el búnker del sótano. Era una habitación blindada, construida con paredes de acero reforzado, con una puerta que parecía sacada de una bóveda de banco. Solo el patrón y el contador tenían la combinación. Yo estuve adentro una sola vez, cuando tuve que ayudar a bajar una carga especialmente grande después de una de esas reuniones nocturnas. Lo que vi me dejó helado. Había estantes de metal desde el piso hasta el techo, y cada estante estaba lleno de fajos de billetes organizados por denominación. Había dólares, pesos, euros. Había también cajas con joyas, relojes de lujo, documentos en carpetas selladas. Era el tesoro de un pirata moderno, acumulado durante años de saqueo sistemático. El dinero, por supuesto, no se quedaba ahí para siempre. Había todo un sistema de lavado que funcionaba como un reloj suizo. Empresas constructoras fantasma que ganaban licitaciones de obra pública con proyectos inflados. Desarrollos inmobiliarios que se vendían a precios absurdos a compradores anónimos. Fundaciones de caridad que recibían donaciones millonarias y las canalizaban hacia cuentas en el extranjero. El contador manejaba todo eso con una eficiencia que era casi admirable.
si uno podía separar la habilidad del horror de lo que representaba. Cada peso sucio que entraba por una puerta salía limpio por otra, listo para integrarse a la economía formal, listo para comprar propiedades, influencias, elecciones. Había también otra función de la mansión que tardé en descubrir. No era solo un centro de reuniones y un depósito de dinero, era también un lugar de entretenimiento para los aliados del patrón. Cada ciertos meses se organizaban fiestas que duraban todo el fin de semana. Llegaban invitados de todo el país, empresarios, políticos, celebridades, gente cuyas caras reconocía de las revistas y la televisión. Había alcohol en cantidades industriales, comida preparada por chefs traídos especialmente de la capital, música en vivo con grupos famosos que cobraban fortunas por tocar en eventos privados, y había otras cosas también, cosas más oscuras que prefiero no describir en detalle, que involucraban a mujeres traídas de quién sabe dónde y que desaparecían al terminar la fiesta como si nunca hubieran existido. Yo odiaba esas fiestas. Eran los momentos en los que más claramente veía el tipo de mundo en el que me había metido. Veía a hombres poderosos comportándose como si las reglas normales no aplicaran a ellos, como si pudieran hacer cualquier cosa sin consecuencias. Veía la manera en que trataban a las personas que consideraban inferiores, incluyéndonos a nosotros, los escoltas, que éramos poco más que muebles para ellos. Veía la decadencia, la arrogancia, la absoluta falta de humanidad, y tenía que quedarme ahí, vigilando las puertas, manteniendo la cara seria, fingiendo que no veía nada mientras todo pasaba frente a mis ojos. La reunión más importante que presencié fue una noche de 2018. Había una tensión inusual en la mansión desde días antes. El patrón estaba nervioso, cosa que no era común en él. Había cancelado varios compromisos públicos y se había encerrado en la propiedad con su círculo más cercano. El contador nos había advertido que esa noche habría visitantes muy importantes y que debíamos extremar todas las precauciones. Nada de celulares, nada de distracciones, nada de hablar con nadie de lo que viéramos. Los visitantes llegaron alrededor de las 10 de la noche. Eran 4 camionetas negras, todas blindadas, todas con vidrios polarizados que no dejaban ver nada del interior. Se estacionaron frente a la entrada principal, y de ellas bajaron cerca de 15 hombres armados que rápidamente tomaron posiciones alrededor de la mansión. Eran profesionales, se notaba en la forma en que se movían, en cómo se comunicaban con señas, en el tipo de armas que portaban. Después de asegurar el perímetro, uno de ellos habló por radio, y del vehículo principal bajó un hombre que yo no había visto nunca. Era un tipo de unos 50 años, complexión robusta, vestido de manera sencilla, pero con un reloj que debía costar más que mi salario de un año. Caminaba con la seguridad de alguien que está acostumbrado a que el mundo se mueva a su alrededor. El patrón salió a recibirlo personalmente a la puerta, algo que nunca hacía con nadie, y lo abrazó como si fuera un viejo amigo. Escuché que lo llamaba compadre, y que el otro respondía con una familiaridad que indicaba una relación de años. Después entraron juntos a la mansión y la puerta se cerró detrás de ellos. La reunión duró casi 5 horas. Durante todo ese tiempo, mantuvimos posiciones afuera, vigilando junto con los hombres del visitante, en un silencio tenso. Nadie hablaba, nadie se movía más de lo necesario. Había algo en el aire esa noche, una sensación de que estaba pasando algo histórico, algo que cambiaría el equilibrio de poder en formas que no podíamos anticipar. Cuando finalmente terminó la reunión y el visitante se fue con su convoy, el patrón se quedó en el porche, viéndolos partir con una expresión que no supe interpretar. Después se volteó hacia el contador y dijo algo que nunca olvidaré. Ya está hecho. Ahora no hay vuelta atrás. Nunca supe exactamente qué se acordó en esa reunión, pero en los meses siguientes las cosas cambiaron. El flujo de dinero hacia la mansión aumentó dramáticamente. Empezaron a llegar cargamentos de efectivo con más frecuencia, maletas y maletas que se guardaban en el búnker del sótano antes de ser distribuidas a diferentes destinos. Los contratos de obra pública del Estado se multiplicaron, todos adjudicados a empresas que yo sabía
eran fachadas para lavar dinero. Y la violencia en la región disminuyó notablemente, no porque hubiera menos crimen, sino porque el CNJ había consolidado su control total del territorio y ya no había rivales que combatir. El patrón, mientras tanto, seguía con su carrera política como si nada pasara. Daba entrevistas, aparecía en eventos públicos, criticaba la corrupción y la inseguridad con una hipocresía que me revolvía el estómago. Era un actor consumado, capaz de pararse frente a las cámaras y hablar de honestidad y transparencia mientras tenía millones de pesos del narco guardados en su mansión secreta. La gente le creía, o al menos suficientes personas le creían como para mantenerlo en el poder. Eso era lo más perturbador de todo, ver cómo funcionaba la mentira, cómo se podía construir toda una carrera sobre una fachada de mentiras, mientras la verdad permanecía oculta en la selva. Yo seguía haciendo mi trabajo, cobrando mi sueldo, guardando silencio. Pero algo había cambiado dentro de mí después de esa noche. Había visto demasiado, sabía demasiado, y empezaba a darme cuenta de que ese conocimiento era una sentencia de muerte ambulante. Las personas que sabían lo que yo sabía no envejecían, no se retiraban, no vivían para contar sus historias. Eran cabos sueltos que eventualmente alguien decidía cortar. Y yo no quería ser uno de esos cabos. Empecé a planear mi salida. No podía simplemente renunciar, eso lo sabía. Tenía que desaparecer de una manera que no levantara sospechas, que les hiciera pensar que estaba muerto, o que me había ido tan lejos que no valía la pena buscarme. Empecé a ahorrar dinero en efectivo, a guardarlo en lugares que nadie conocía. Empecé a investigar rutas de escape, lugares donde pudiera esconderme, identidades que pudiera asumir. Era un proceso lento, peligroso, que tenía que hacer con extremo cuidado para que nadie se diera cuenta. Mientras tanto, la situación en el estado se complicaba. Había rumores de que el gobierno federal estaba preparando un operativo grande contra el CNJ, que habían llegado informes de inteligencia sobre las actividades del cartel en la región, que tarde o temprano iban a haber una intervención. El patrón estaba cada vez más paranoico, más irritable. Había cambiado sus rutinas de seguridad. Ya casi no salía de la mansión, y cuando lo hacía era con un convoy de 5 o 6 vehículos y un equipo de escoltas que parecía un pequeño ejército. Las reuniones con los emisarios del cartel se volvieron más frecuentes y más tensas. Algo estaba pasando, algo que yo no alcanzaba a entender completamente, pero que claramente tenía a todos nerviosos. La gota que derramó el vaso fue un incidente que ocurrió una noche de marzo de 2019. Yo estaba de guardia en uno de los retenes exteriores cuando llegó una camioneta que no reconocí. El conductor dijo que traía un paquete urgente para el patrón, que venía de parte de los Amigos de Jalisco. Seguí el protocolo, verifiqué su identidad, revisé el vehículo y lo dejé pasar. Pero algo no me gustaba. Había algo en la forma en que el tipo miraba, algo demasiado nervioso, demasiado ansioso. Llamé por radio a El Contador para alertarlo, pero me dijo que todo estaba bien, que el paquete era esperado. Media hora después, escuché los disparos. Venían del interior de la mansión, ráfagas de armas automáticas que rasgaban el silencio de la noche. Corrí hacia la casa junto con otros escoltas sin saber qué nos íbamos a encontrar. Cuando llegamos, el caos era total. Había cuerpos en el suelo, sangre en las paredes, muebles destrozados por las balas. El conductor de la camioneta estaba muerto en el vestíbulo, acribillado por los hombres del patrón. Pero no había llegado solo. Había traído a 3 sicarios más escondidos en la caja de la camioneta, y juntos habían intentado asesinar al patrón. No lo lograron. El patrón había sobrevivido gracias a su búnker, donde se había encerrado en cuanto empezaron los disparos. Pero 3 de nuestros hombres habían muerto y otros 2 estaban gravemente heridos. Fue una masacre, y lo peor era que nadie sabía exactamente quién había ordenado el ataque. Algunos decían que era una facción rival dentro del mismo CNJ, otros que era un cartel enemigo tratando de romper la alianza, otros que era un traidor dentro del círculo cercano del patrón. La desconfianza
Se instaló como un veneno, infectando todo. En los días siguientes, la paranoia del patrón alcanzó niveles extremos. Ordenó una purga de todo el personal de seguridad. Cualquiera que hubiera tenido contacto con el conductor de la camioneta, cualquiera que hubiera mostrado el más mínimo comportamiento sospechoso, fue detenido, interrogado y, en algunos casos, desaparecido. Yo estuve en la lista de sospechosos porque había sido yo quien dejó pasar la camioneta por el retén. Me interrogaron durante horas, me amenazaron, me golpearon. Solo sobreviví porque el contador intercedió por mí, asegurando que yo había seguido el protocolo correctamente y que no tenía manera de saber lo que venía en la camioneta. Pero sabía que mi tiempo se había acabado. Aunque hubiera salido limpio de ese interrogatorio, la semilla de la duda estaba plantada. El patrón no confiaba en nadie ya, y yo era un cabo suelto que había visto demasiado. Era cuestión de tiempo antes de que decidieran que era más seguro eliminarme que mantenerme vivo. Tenía que irme, y tenía que irme pronto. Mi oportunidad llegó un mes después. Hubo un evento político en la capital del estado al que el patrón tenía que asistir. Una de esas ceremonias públicas que no podía evitar sin levantar sospechas. Casi todo el equipo de seguridad fue movilizado para el evento, dejando la mansión con una guardia mínima. Yo me reporté enfermo esa mañana, fingiendo síntomas de una infección estomacal. El contador, distraído con los preparativos del evento, me autorizó quedarme en los cuarteles del personal a descansar. En cuanto se fueron, actué. Tomé el dinero que había estado escondiendo durante meses, una mochila con ropa y documentos falsos que había conseguido en el mercado negro, y salí de la propiedad por una ruta que conocía de mis años vigilando el perímetro. Caminé durante horas por la selva hasta llegar a un pueblo donde tomé un autobús hacia el sur. No miré atrás, no podía mirar atrás. Los primeros meses fueron los más difíciles. Viví escondiéndome, moviéndome de un lugar a otro, sin quedarme nunca más de unas semanas en el mismo sitio. Estaba convencido de que me estaban buscando, de que en cualquier momento aparecería una camioneta negra y todo se acabaría. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, sobresaltándome con cada ruido, incapaz de confiar en nadie. Fue un infierno, pero estaba vivo. Eso era más de lo que podía decir de muchos que habían trabajado donde yo trabajé. Con el tiempo, la paranoia fue disminuyendo. O me había escondido lo suficientemente bien como para que dejaran de buscarme, o simplemente tenían problemas más grandes de los que ocuparse. Probablemente era lo segundo. Las noticias que me llegaban del Estado eran cada vez más turbulentas. Había escándalos, investigaciones, acusaciones. El patrón seguía en el poder, pero su imagen pública se deterioraba con cada revelación. Periodistas valientes publicaban investigaciones sobre su riqueza inexplicable, sobre sus propiedades ocultas, sobre sus vínculos con el crimen organizado. Nada de lo que yo no supiera ya, pero era diferente verlo en letras de molde. Seguí la historia desde lejos, como un fantasma observando el mundo de los vivos. Vi cómo las acusaciones se acumulaban, cómo los aliados empezaban a distanciarse, cómo la red que había construido durante años empezaba a mostrar grietas. Pero también vi cómo sobrevivía. En México, los poderosos tienen una capacidad asombrosa para evadir la justicia. Hay fueros que proteger, amparos que interponer, jueces que comprar, testigos que intimidar. El patrón conocía todas esas herramientas y las usaba con maestría. Leí sobre las investigaciones periodísticas que revelaban propiedades inexplicables, cuentas millonarias, empresas fantasma. Leí sobre las denuncias de opositores políticos que nadie tomaba en serio. Leí sobre los audios filtrados que mostraban conversaciones comprometedoras, grabaciones que cualquiera en otro país habría sido suficiente para terminar una carrera política y empezar un proceso criminal. Pero aquí no. Aquí el patrón seguía adelante, cambiando de cargo, moviendo sus piezas, adaptándose a cada nueva crisis como un virus que muta para sobrevivir a los antibióticos. Lo que más me sorprendía era la capacidad de la gente para olvidar, para normalizar, para seguir adelante como si nada pasara.
Los mismos periodistas que un día publicaban revelaciones escandalosas, al día siguiente estaban cubriendo otros temas, pasando a la siguiente noticia, dejando que el escándalo se diluyera en la corriente interminable de información. Los mismos ciudadanos que se indignaban en redes sociales, a la semana siguiente estaban indignados por algo diferente, su atención capturada por el siguiente ultraje. Era como ver un ciclo sin fin, donde la verdad salía a la luz solo para ser enterrada nuevamente bajo capas de nuevas verdades igualmente olvidables. Y yo, mientras tanto, seguía escondido, viendo todo desde la distancia. A veces pensaba en contactar a algún periodista, en ofrecer mi testimonio, en agregar mi voz al coro de los que trataban de exponer la verdad. Pero siempre me detenía el miedo. No el miedo abstracto de algo podría pasarme, sino el miedo concreto, basado en experiencia, de saber exactamente cómo terminaban los que hablaban. Había visto suficientes cuerpos, había escuchado suficientes historias, había entendido suficientemente bien cómo funcionaba el sistema. Los testigos incómodos no llegaban a viejos. Los que sabían demasiado terminaban en fosas clandestinas o disueltos en tambos de ácido. Esa era la realidad brutal que me mantenía callado. Pero el silencio también tiene un precio. El precio de vivir con secretos que te corroen por dentro, que te aíslan de cualquier posibilidad de conexión genuina con otros seres humanos. No podía contarle a nadie quién era realmente, qué había hecho, qué había visto. Cada relación que intentaba formar estaba construida sobre una mentira fundamental. Cada conversación normal, sobre el trabajo, sobre el pasado, sobre el futuro, era un ejercicio de evasión y fabricación. Me convertí en un experto en inventar historias sobre mi vida anterior, en desviar preguntas incómodas, en construir una identidad falsa que pudiera sostener indefinidamente. Pero por dentro sabía que todo era una farsa, que el verdadero yo, el que había vigilado las puertas de la mansión, el que había visto los millones en el búnker, el que había escuchado las órdenes que costaban vidas, seguía ahí, esperando en las sombras. La mansión, mientras tanto, seguía ahí. Escondida en la selva, invisible para el mundo, guardando todos los secretos que yo conocía, y muchos más que nunca llegué a descubrir. A veces me preguntaba si todavía la usaba, si seguía celebrando sus reuniones con los emisarios del cartel, si seguía acumulando maletas de dinero en el búnker del sótano. Probablemente sí. Los hábitos del poder no se abandonan fácilmente, y mientras la mansión existiera, mientras permaneciera oculta, la verdad sobre quién era realmente el patrón y de dónde venía su poder permanecería igualmente oculta. Han pasado años desde que escapé. Ya perdí la cuenta de cuántos exactamente. El tiempo funciona de manera extraña cuando vives escondido, cuando cada día es igual al anterior, cuando tu única meta es sobrevivir hasta el siguiente amanecer. He reconstruido una vida de alguna forma, pequeña y anónima, lejos de todo lo que conocía. Trabajo en algo honesto ahora, algo que me permite pagar las cuentas sin tener que vigilar las puertas de reuniones prohibidas. No gano ni una fracción de lo que ganaba antes, pero duermo más tranquilo, o al menos más tranquilo de lo que dormía en aquellos años. Pero las pesadillas nunca desaparecen del todo. Todavía me despierto algunas noches con el sonido de disparos en mi cabeza, con el recuerdo de rostros que preferiría olvidar, con la imagen de esa mansión brillando como un palacio maldito en medio de la selva. Todavía miro sobre mi hombro cuando camino por la calle, todavía evalúo las salidas de cada lugar al que entro, todavía siento ese nudo en el estómago cuando veo una camioneta negra con vidrios polarizados. Esas son las cicatrices invisibles que me dejaron aquellos años, las marcas que nunca van a sanar completamente. Lo que más me atormenta no es el miedo ni los recuerdos, es la culpa. Fui cómplice de cosas terribles, no apreté ningún gatillo, no ordené ningún asesinato, pero estuve ahí. Protegí las puertas mientras se tomaban decisiones que costaron vidas. Guardé silencio mientras el dinero del narcotráfico corrompía las instituciones. Miré hacia otro lado mientras se saqueaba un estado entero. Mi silencio fue una forma de complicidad, y eso
es algo con lo que tengo que vivir todos los días. Por eso decidí contar esta historia, no para limpiar mi conciencia, porque sé que eso no es posible, no para buscar justicia, porque aprendí hace mucho que la justicia en México es un lujo que solo se pueden dar los que tienen poder. Lo hago porque la verdad merece ser contada, aunque nadie pueda hacer nada con ella. Lo hago porque el mundo necesita saber cómo funciona realmente el sistema, cómo la política y el crimen organizado se entrelazan en una danza macabra que devora todo lo que toca. Lo hago porque tal vez, solo tal vez, alguien escuchará y empezará a hacer las preguntas que deberían hacerse. La mansión sigue ahí, en algún lugar de la selva campechana. Probablemente ha sido remodelada, ampliada, fortificada aún más, después de los intentos de asesinato y las investigaciones periodísticas. Probablemente sigue siendo el centro de operaciones de una red de corrupción y narcotráfico que abarca todo el sureste mexicano y más allá. Probablemente, mientras usted lee o escucha estas palabras, hay una reunión celebrándose en ese lugar, acuerdos siendo sellados, dinero cambiando de manos, destinos siendo decididos por hombres que se creen por encima de cualquier ley. Y el patrón sigue ahí también, aunque ya no esté en la misma posición de antes. El poder tiene muchas formas en México, y los que lo han acumulado durante décadas no lo sueltan fácilmente. Puede que ya no tenga el mismo cargo, puede que su imagen pública esté manchada por los escándalos, pero las estructuras que construyó siguen funcionando. Los contactos, las alianzas, las complicidades, todo eso permanece aunque los títulos cambien. Es como una hidra. Puedes cortarle una cabeza, pero siempre le crecen más. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si no hubiera aceptado aquel trabajo cuando era un muchacho de 20 años sin futuro, si hubiera tenido el valor de irme antes, cuando todavía no había visto tanto, si hubiera hablado cuando podía, denunciado lo que sabía ante alguien que pudiera hacer algo. Pero esos pensamientos no llevan a ningún lado. El pasado es el pasado, inalterable, irrevocable. Lo único que puedo hacer ahora es vivir con las consecuencias de mis elecciones y tratar de que el resto de mi vida sea diferente. La historia de la mansión del político del CJNG no es solo la historia de un hombre corrupto y sus crímenes. Es la historia de un sistema entero que permite, fomenta y protege esa corrupción. Es la historia de un país donde el poder político y el poder criminal se han fusionado hasta ser indistinguibles. Es la historia de millones de personas que sufren las consecuencias de esa fusión mientras los responsables viven en palacios ocultos en la selva. Es la historia de todos nosotros, aunque prefiramos no verla, porque la verdad es que lo que vi en esa mansión no es una excepción, es la regla. Por todo México hay mansiones similares, centros de operaciones donde políticos de todos los partidos se reúnen con criminales de todos los carteles para repartirse el país como si fuera un pastel. Lo que varía son los nombres, las siglas, los estados. Pero el patrón se repite una y otra vez, en cada elección, en cada sexenio, en cada generación. Es un ciclo que parece imposible de romper. Y sin embargo aquí estoy, contando esta historia. Tal vez sea inútil, tal vez nadie me crea, tal vez los que me crean no puedan hacer nada, tal vez todo siga igual mañana y pasado mañana y el año que viene. Pero al menos habré dicho la verdad. Al menos habré sacado estos secretos de la oscuridad donde han permanecido demasiado tiempo. Al menos habré hecho algo, por pequeño que sea, para iluminar las sombras donde se esconde el verdadero poder en este país. Porque mientras sigamos callando, mientras sigamos mirando hacia otro lado, mientras sigamos pretendiendo que no sabemos lo que todo el mundo sabe, pero nadie dice, las mansiones seguirán multiplicándose, los pactos entre políticos y narcotraficantes seguirán sellándose. El dinero sucio seguirá fluyendo hacia las cuentas de los poderosos, mientras la sangre sigue fluyendo por las calles de los que no tienen poder. Ese es el círculo vicioso en el que estamos atrapados. Y solo la verdad, por dolorosa que sea, tiene alguna posibilidad de romperlo. Esta es mi verdad.
Esta es mi confesión. La historia de la mansión, la historia del pacto, la historia de los años que pasé guardando secretos que no debería haber guardado. Hagan con ella lo que quieran, créanla o no la crean, difúndanla o déjenla morir en el silencio. Yo ya cumplí mi parte, ya solté el peso que cargaba. Ahora le toca a otros decidir qué hacer con él. Hay noches en las que sueño con esa mansión. La veo como la vi la primera vez, brillando en medio de la selva como un espejismo imposible. Camino por sus pasillos vacíos, escuchando ecos de conversaciones pasadas, viendo sombras de reuniones que ya terminaron. Y siempre, al final del sueño, llego a una puerta cerrada. Una puerta que sé que no debo abrir, detrás de la cual están todos los secretos que todavía no conté, todas las verdades que son demasiado peligrosas para pronunciar en voz alta. Me quedo parado frente a esa puerta, con la mano en el picaporte, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos, y entonces me despierto, siempre antes de abrirla, siempre con el corazón latiendo fuerte y el sudor empapando las sábanas. Tal vez algún día tendré el valor de abrir esa puerta. Tal vez algún día contaré el resto, los nombres completos, las fechas exactas, las pruebas que todavía guardo en un lugar seguro, esperando el momento adecuado. Pero ese día no es hoy. Hoy, esta historia es suficiente. Esta verdad parcial, esta confesión incompleta, es todo lo que puedo dar sin poner en riesgo lo poco que me queda de vida. Porque una cosa aprendí en todos esos años, rodeado de poder y violencia. La verdad completa es un arma peligrosa, y las armas peligrosas deben manejarse con cuidado. Hay momentos para disparar y momentos para esperar. Hay batallas que se ganan con un solo tiro y batallas que requieren paciencia, estrategia, tiempo. Esta batalla contra el sistema corrupto que devora a México no se va a ganar con una sola historia, contada por un exescolta que escapó de la selva. Pero tal vez, si suficientes personas cuentan suficientes historias, si suficientes verdades salen a la luz, algo empezará a cambiar. Ese es el único consuelo que me queda. La esperanza, frágil pero persistente, de que algún día las mansiones serán descubiertas, los pactos serán expuestos, los culpables enfrentarán las consecuencias de sus crímenes. No sé si viviré para ver ese día. Probablemente no, pero me gusta pensar que mi pequeña contribución, esta historia que ahora comparto, será un ladrillo más en el muro que eventualmente derribará todo ese edificio de mentiras y complicidades. Y con ese pensamiento, puedo dormir un poco más tranquilo. No en paz, porque la paz es un lujo que perdí hace mucho tiempo, pero al menos con la sensación de haber hecho algo, de no haber pasado por este mundo como un cómplice silencioso del mal. Eso, al final del día, es todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar a hacer. Contribuir, aunque sea mínimamente, a que la verdad se conozca y la justicia algún día se haga. La mansión del político del CJNG existe. Yo la vi, yo estuve ahí, y ahora ustedes también lo saben. Hagan con ese conocimiento lo que su conciencia les dicte. Yo ya hice mi parte. El resto les corresponde a ustedes, a todos ustedes, porque esta historia, como todas las historias de corrupción y crimen en México, no es solo mía, es de todos, y solo juntos, enfrentando la verdad por horrible que sea, tenemos alguna posibilidad de cambiarla. Eso es lo que me mantiene adelante, no la venganza, no el rencor, no el deseo de ver caer a los poderosos, solo la esperanza, terca y obstinada, de que un día México será diferente, de que un día las mansiones ocultas serán solo malos recuerdos, de que un día nuestros hijos y nietos vivirán en un país donde la política y el crimen no sean sinónimos. Tal vez es un sueño ingenuo, tal vez estoy siendo un iluso después de todo lo que vi, pero sin ese sueño, ¿qué nos queda? ¿La resignación? ¿La aceptación de que así son las cosas y así serán siempre? No. Me niego a aceptar eso. Me niego a creer que el destino de México está sellado, que estamos condenados a repetir el mismo ciclo de corrupción y violencia generación tras generación. Por eso cuento esta historia. Por eso arriesgo lo poco que tengo.
Por eso abro una rendija en la puerta de los secretos que he guardado por tantos años. Porque todavía creo que vale la pena intentarlo, todavía creo que la verdad importa, todavía creo que, al final, el bien puede vencer al mal. Aunque todo lo que vi me diga lo contrario. Esta es la historia de la mansión donde un político del sureste mexicano selló su pacto con el diablo. Esta es la historia de cómo el poder corrompe y la impunidad destruye. Esta es la historia de un país que sangra mientras sus élites se reparten los despojos. Y esta es mi historia. La historia de un hombre que vio demasiado, que cayó demasiado tiempo y que finalmente decidió hablar. Porque el silencio también es una forma de complicidad, y ya no quiero ser cómplice nunca más.